Ya se ha conversado respecto de la seguridad o la mayor probabilidad estadística de que un accidente, un incidente vial en un micro de doble piso tenga un desenlace más complejo, como en este caso, ¿no? Pues estamos hablando de 2 muertos. Por lo que dijo hace un ratito el fiscal, no se podían remover todavía los cuerpos porque el micro cae sobre el lado derecho, que es precisamente donde se producen las víctimas fatales, y todavía no lo han podido levantar para extraer los cuerpos. Bueno, tremendo todo, ¿no? Así que bueno, se está trabajando ahí. En el lugar de los hechos, están buscando las últimas pericias y va a declarar el acompañante del chofer, el segundo chofer. Sí, sí. Y otra vez, ¿no? ¿Qué pasó con el chofer? Las horas que trabajan, todo un déjà vu, lamentablemente, sobre 2 personas fallecidas, sobre 2 tragedias para esas familias y sobre algunas personas heridas que, bueno, tienen heridas o traumatismos importantes que vamos a seguir de cerca en los lugares de internación. Paulino, gracias. Como siempre, un placer. Igualmente para mí, igualmente. Bueno, vamos a ir a Mar del Plata, bueno, en realidad ahí a General Pirán, que es donde se produjo este incidente, este accidente fatal realmente. Noelia, contanos qué es lo que se dice ahora respecto de las posibilidades de extracción de los cuerpos y, bueno, de la declaración del chofer número 2, por decir así, que tiene que dar, supongo yo, precisiones de qué es lo que ocurrió y por qué pasó. Débora, buenas tardes. Bueno, los cuerpos ya fueron removidos. Muy temprano vino una grúa de un porte pequeño que no alcanzaba para poder levantar un micro de esas características. Como bien indicabas vos, se trata de un micro de doble piso que provenía de la zona oeste del conurbano con dirección a Mar del Plata. De hecho, en ese sentido fue el siniestro hoy cerca de las 7 de la mañana con 55 pasajeros a bordo. Nuevamente hablamos del factor humano porque la principal hipótesis que tiene el fiscal Vera Tapia es que el siniestro fue producto de una distracción del chofer, que se encuentra en carácter de aprehendido por doble homicidio. Son 2 las víctimas fatales, agravado por el tipo de vehículo que conducía. Es un micro doble piso que pertenece a una empresa de turismo que fue contratado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires porque llevaba un contingente que iba a participar del primer Congreso Internacional de Hábitat, que tenía lugar, y digo tenía porque se suspendió inmediatamente conocida la tragedia, lugar en Mar del Plata a partir de hoy, para hoy y mañana, y que hoy en el cierre iba a contar con la presencia del gobernador Axel Kicillof. A ver, Noelia, para que nos ayudes a comprender en este momento, ¿no? Pasaron ya algunas horas desde que se produjo el accidente. ¿Cómo son las tareas de remoción? El vehículo cae en este zanjón tan profundo. No veo allí si ya hay alguna disposición de algún tipo de grúa o que permita, ¿no? Mover el ómnibus y además trasladar los cuerpos. Verificar además qué es lo que ha ocurrido ahí. Bueno, nosotros estamos en el kilómetro 325 de la autovía 2, que es en la localidad de General Pirán, y el micro había ingresado a una curva que es muy pronunciada. ¿Qué dijo el chofer en primera instancia? Algo que para la causa, obviamente, ahora ya abierta y con 2 personas fallecidas, no tiene ningún valor, pero sí había dicho que tuvo que frenar porque un auto se había interpuesto en su camino, algo que, según las pericias que se están haciendo, Débora, desde muy temprano en este lugar, no tendría ninguna coincidencia, y tampoco así coincide con el relato de los pasajeros que venían a bordo, porque de todos los pasajeros hay 8 que ahora se encuentran en un estado, no vamos a decir grave, sí delicado, que necesitaban una atención de mayor complejidad y fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata, y de ellos 3 todavía permanecían en este lugar hasta hace un rato. Ya se los llevaron y pudieron contar que primero no venía a una velocidad alta, por lo menos no sintieron miedo o no tuvieron ninguna alarma en el trayecto, que solamente empezaron a notar que algo ocurría cuando el micro, bueno, se traga la curva propiamente dicha y continúa de largo hasta que cae en el zanjón en el que lo vemos ahora. Las tareas de remoción ya comenzaron, no estaba así el micro cuando llegamos, le dieron una vuelta para poder sacar a uno de los cuerpos que lamentablemente yacía debajo del micro. Ahora pusieron una media sombra porque siguen buscando algunas cosas los peritos debajo del agua. Hay agua, pero no es mucha la profundidad, serán unos 10 centímetros nada más. Se descarta de hecho
que hubiera otro cuerpo, son 2 los fallecidos y bueno, esta es la situación hasta ahora. Va a tardar varias horas el micro en irse de este lugar porque necesitan un camión que tiene ciertas características para poder trasladarlo y seguir peritándolo, pero las primeras pericias ya se hicieron acá en este lugar desde hoy temprano a la mañana. Bien, respecto del tránsito, Noelia. Bueno, ahora sentido Mar del Plata, que es donde tuvo lugar el siniestro, está cortado y sobre la arteria sentido Mar del Plata-Buenos Aires se hizo mano y contramano por algunos kilómetros, todo con la supervisión de personal de seguridad vial que está trabajando aquí en la zona. Venimos de un fin de semana largo, Débora, esta ruta estaba muy transitada, sobre todo en las últimas horas del lunes, pero bueno, en este caso, que cuando en realidad termina el éxodo turístico, siempre el grueso del tránsito está sentido a Capital, en este caso el micro venía desde Capital sentido a Mar del Plata, pero bueno, los que dejaron la retirada para hoy a la mañana tuvieron que tener un poco más de paciencia, seguramente quisieron evitar el tránsito y bueno, lamentablemente... Noelia, recién mientras vos nos relatabas veíamos la curva, ¿no? Se ve un lugar, bueno, primero la visibilidad entiendo era óptima, las condiciones de la ruta en ese tramo, en esa curva, parece que también. Él sigue de largo, digamos, toma la curva y no... Y ahí cae, bueno, también hay que decir, es cierto, a lo mejor el mismo despiste, por llamarlo así, del vehículo, si no hubiera habido un zanjón tan profundo al costado de la ruta, hubiera tenido un desenlace diferente. Eso será cuestión de las pericias, ¿no? Si ese terreno debió ser rellenado, o sea, si tener al costado de la ruta una profundidad tan grande contribuyó o es peligrosa, ¿no? A la hora de que un despiste así pueda ocurrir. Pero él toma la curva y sigue de largo. Exactamente, toma la curva y sigue de largo, por eso la hipótesis del fiscal está... A ver si nos muestra, mostrame si podés esa es la curva, es lo que... Donde ahí están al todos fondo. Los vehículos. Claro, ahí toma la curva y no a gran velocidad, por lo que las primeras pericias dicen, y es como que sigue derecho. Y tampoco hay en la cinta asfáltica no hay frenada. Una marca de frenado, que en estos casos es fácil, digamos, para los peritos poder determinarlo. Noelia, yo no sé si ustedes pudieron o si pudiste volver a hablar con el fiscal. El fiscal, el último textual que yo conocí es que dice, por el momento descarto la velocidad en el siniestro. Sí, de hecho no lo reportó ninguno de los testigos. Ninguno Claro, lo que hay que tener en cuenta que venía con... sumando a la Noelia, lo que hay que tener en cuenta es que son declaraciones de los testigos, que las pericias van a tardar obviamente en llevarse a cabo y ahí va a determinar realmente qué fue lo que sucedió, pero de los testigos básicamente el fiscal tiene esa declaración. Claro, bueno, está con nosotros... Sí, decime, Noelia. Sí. No, les aporto brevemente que una de las personas que venía es el exobispo Francisco Oliveira, que venía a bordo de este micro y dijo que venía todo normal, que él de hecho venía despierto 7:30 de la mañana, un día soleado, hace mucho calor en la costa, estábamos a 70 kilómetros de Mar del Plata, eso es lo que dijo cuando estábamos a punto de llegar y las condiciones eran óptimas en términos a lo climático. Entendemos que quizás los sorprendió la curva y todo forma parte del terreno de la especulación y de las hipótesis que están manejando desde la Fiscalía, pero apunta 100% a que se trató de un error humano del chofer, que a esta hora ya está trasladado a Mar del Plata, prestará declaración y hará lo propio su compañero que venía de segundo chofer. Federico González es licenciado en accidentología y prevención vial, está con nosotros. Primera mirada de lo que hasta acá conocemos, Federico, y después te quiero hacer algunas preguntas sobre el micro de doble piso. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bueno, varias miradas, porque un siniestro de este tipo y con las imágenes desde hoy temprano, incluso imágenes aéreas, hablan mucho. En primer lugar, el tema de la velocidad que hablaban recién, está bastante claro que la velocidad era baja. ¿Por qué? Porque desde el lugar cercano al impacto o al despiste hasta la posición final hay pocos metros. Pocos metros en lo que es una ruta, ¿no es cierto? Se entiende la inercia, digamos. Exactamente, la inercia es corta, la distancia es corta para la circunstancia de una ruta y un vehículo de 12.000, 15.000 kilos como puede tener este. Sí. La velocidad desde allí, ya desde plano, se descarta elevada. Okay. En la curva, en plena curva,
hay un cartel de velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. ¿Por qué ese cartel? Bueno, la curva está diseñada para no ir a más de 100 kilómetros por hora para cualquier tipo de vehículos. El transporte público de pasajeros tiene que ir a 90, no más de 90. Eso lo sabe el propio chofer, el profesional, obvio que lo sabe. Pero bueno, ¿qué quiero decir lo de la curva? Claro, es una curva de muchos grados que te permite circularla. Claro, no es una curva cerrada, lo que se ve en la imagen no es una curva, es una curva fácil de tomar, digamos, abierta. Exacto, porque justamente esa curva es para evitar entrar a General Pirán. Por eso la tierra, el camino rural que hay ahí, ¿no? Antiguamente era el camino recto, la autopista, la autovía lo que hace es rodear el pueblo. Entonces es una manera de rodearlo cómodamente. Y acá lo de cómodamente dispara el otro factor que obviamente, como decía tu colega, es fundamental, que es una curva suave, horario tranquilo, sin tránsito. Recordemos que estamos todavía, en materia de seguridad, todavía estamos en fin de semana largo. No tuvo que hacer un sobrepaso. Bueno, pero quiero decir, todavía está el coletazo de el tránsito, de las horas, las arduas horas y prolongadas horas de trabajo, seguramente un fin de semana muy largo. Todo eso repercute en el horario, en las circunstancias, en el poco tránsito y en la posibilidad de ir más rápido y de posiblemente, no quiero tampoco meterme en lo judicial, que eso seguramente está en investigación, pero de que a los choferes les trae cierta fatiga, cierta somnolencia, o puede llegar, son horarios típicos de que con todas esas circunstancias... Claro, porque él viajó de noche, estaba por llegar a destino y presumimos que salió de noche, porque si eran 7:30 de la mañana y venía desde la capital federal, es evidente que contó salió... Paco Albeiro. Que salió de noche. Todo eso va a ser materia de investigación, son Ahora, los choferes. déjame preguntarte algo sobre los micros de doble piso. Yo digo que ya me parece un déjà vu porque otras tragedias viales que hemos cubierto ha tenido protagonismo el micro de doble piso, se discutió muchísimo sobre sus consecuencias o vulnerabilidad mayor. De hecho, hay países que no los utilizan, somos de los pocos que sí lo hacen. ¿Cuál es la estabilidad de un ómnibus de doble piso frente a un hecho así que pareciera primero un incidente menor, ¿no? Porque no es un choque, es una curva en donde, sigue de largo y va al pasto. Contame de los micro de doble piso. Bueno, hay también mucho por decir, pero te lo resumo en esto. Mira, hay que dividir la situación entre entrar en emergencia y tener el control o tratar de tener el control de semejante vehículo y no entrar en emergencia. Si es antes de cualquier situación, una circulación normal, el micro es súper estable. Incluso en provincias del sur, donde hay vientos fuertes, vientos repentinos después de una montaña. Soporta. El colectivo lo soporta, por supuesto, si no, no estaría en la calle. Está bien, yo no me refiero a un viento, me refiero a un imponderable. Ahí está una maniobra brusca, un choque. Bueno, a la hora de estar frente a esta situación, es más difícil el control, claramente. Pero todavía en países como el nuestro y incluso en toda Sudamérica se siguen aceptando. Europa no, Europa tiene otras características pero también. Creo que en Latinoamérica no todos los países. Ahora dame un segundito porque ahora lo seguimos conversando porque Noelia nos llama desde ahí que hay movimiento. A ver, Noé, contanos. Bueno, Débora, están removiendo el micro. Esta es una grúa que llegó hace aproximadamente una hora que permitió en principio sacar al cuerpo de una de las dos mujeres, son dos mujeres las fallecidas. Todos los pasajeros eran mayor de edad, eso también vale la pena aclararlo. Permitieron que en principio los bomberos y personal del SAME pudieran subir los cuerpos a la unidad de la policía científica y ya trasladarlos a Mar del Plata para realizar la autopsia de rigor. Ahora lo que resta es tratar de acomodar la unidad para que se la lleven a donde disponga el fiscal, eso todavía no fue precisado, y continuar con algunas pericias para saber y determinar en qué estado se encontraba la unidad. Que la unidad, Débora, data del año 2007-2008, es un cálculo que se sacó a través de la patente que trascendió, que es GJC 412. Bueno, mira, si me permitís aportar, y después le puedo preguntar a Federico, Débora, y tengo entendido, Noelia, vos decime si me equivoco, que este colectivo arranca el servicio, la empresa Turismo New Bus, a las 4 de la mañana, pasa por Morón, La Matanza y Moreno. Yo por eso, primero saber si esto es así. Para recoger pasajeros. Porque era gente que iba y lo que me contaron, porque hablé con el Ministerio de Seguridad, era gente que iba a un acto de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y lo que decía es todo ese recorrido, y habían señalado que había empezado entre 3:30 o 4 de la mañana. ¿Sabes por qué lo pregunto, Jenny? Y acá tenemos a Federico. Las horas de descanso de esos choferes. Bueno, es un gran tema siempre, ¿Quién ¿no? controla eso, Débora, Federico? Se controla a través
de las autoridades Sí. y cada uno de los choferes tiene su libreta de trabajo que debería presentar al momento de cualquier tipo de control. Bueno, todo es una cuestión también económica, pues yo pienso, bueno, en la cantidad de horas de los choferes, la remuneración, etcétera, y también en el micro de doble piso, que en definitiva es una manera para las empresas de ganar más dinero, porque yo por cada subo unidad más pasajes, tengo claro. más pasajeros. Claro. Entonces hay una discusión, me parece, ahí para dar, lamentablemente siempre sobre la tragedia. Vamos a ir a retiro, que está Pablo Corso. Pablo, vamos con vos. ¿Cómo te va, Débora? Buenas tardes. El micro de doble piso, amén de que ya finalizó el fin de semana largo, sigue estando en el centro de la polémica, bien lo decías, ¿no? Con un flujo de turistas que también están preocupados sobre la seguridad, si efectivamente se sienten seguros al estar arriba de un micro de larga distancia, de doble piso. Voy a intentar a ver si me puedo acercar a alguno de los choferes también para entender lo que conversaban, ¿no? Los tiempos de descanso, esa famosa libretita. Voy a ver acá si puedo conversar con alguno de ellos un segundo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, perdón que te moleste. ¿De dónde vienen? De Pergamino. De Pergamino. ¿Cómo es el descanso de un chofer? Estamos analizando, sobre todo, bueno, el micro de larga distancia después del accidente que hubo hoy en la Ruta 2. Ah, no sabía nada del accidente. Hubo 2 muertos llegando a Mar del Plata y otra vez un micro de larga distancia de doble piso. ¿Ustedes cómo lo manejan? No, nosotros tenemos un buen descanso. Estamos alrededor de 12 a 16 horas por jornada. ¿Y no son todas las rutas del país o solamente el tramo que tiene de Pergamino a Buenos Aires? No, en todas las rutas. Y con respecto al cambio con el otro chofer, entiendo que son 2 choferes, ¿no? Sí. ¿Cómo se van turnando? ¿Cada cuántos kilómetros? Cambiamos cada hora y media, 2 horas. ¿Ustedes sienten a veces el cansancio, hablan entre ustedes y deciden, bueno, hasta acá llego yo, seguís vos? Claro, sí. Lo hacemos generalmente por tramos. Sí, si no, como vos decías, sí. Cuando uno se siente cansado, sigue manejando el otro. Te pregunto, ¿cómo están las rutas? Bueno, hablabas de la provincia de Buenos Aires, de Pergamino, Sí. no se habla mucho de la falta de inversión pública, la falta de obras. ¿Cómo están las rutas en la provincia o en la Argentina? No, están hechos un desastre. Las rutas son un desastre. ¿Ustedes qué tipo de recomendaciones? ¿Bajan la velocidad? ¿Qué precaución toman? Sí, nosotros tenemos cursos, realizamos cursos y hacemos una velocidad precautoria sería. De todas formas, hay una alerta, cada unidad tiene una alerta cuando se supera la velocidad máxima, ¿no? Claro, sí. La máxima que nosotros podemos andar es a 90 km por hora. Y pensando en la temporada de verano, ¿no? Que bueno, comienza en diciembre, enero, febrero, mucho flujo turístico yendo a la provincia de Buenos Aires, a la costa atlántica. ¿Cómo extreman las medidas de seguridad? ¿Son las mismas? ¿Se refuerzan? No, se han reforzado las medidas de seguridad. Por ejemplo, Controles. Controles en los accesos a los balnearios, a los pueblos, a las ciudades. les piden documentación y sobre todo, ¿no? Sí. Se hace un control de alcoholemia, narcotest antes. ¿Cómo es ese? Para pasarlo limpio. Se realiza control de alcoholemia y narcotest. O sea, acá en lo que es la terminal lo realiza el personal de la CNRT y en la ruta, bueno, lo que es policía y tránsito. Aquí en la terminal de Retiro, estoy con Débora Plager, con todo el equipo, están atentos a las respuestas, ¿no? Sí. ¿Es un control obligatorio por unidad o es aleatorio? Aleatorio. El control que realiza la CNRT es aleatorio. ¿Cuándo fue la última vez que te tocó un control? Y hace 2 días atrás. Entiendo que te dio bien, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. No, por favor, buenas tardes. Bueno, testimonio valioso, ¿no? El de los choferes, ¿no? No, y además, Débora, Pablo, y también no sé de los si entendí pasajeros lo mismo, o vos entendiste lo mismo que yo, que él te dijo, antes de subirme al micro, descanso 12 a 16 horas. ¿Entendí eso? Claro. Sí, está bien. descansan aproximadamente 12 horas entre turno y turno, Claro. pero también con respecto a la pregunta que le hacía, ¿no? ¿Cómo son esos cambios de chofer? Fundamental eso, Pablo, yo me había olvidado de Cuando eso. se sienten Sí. cansados. Claro. Creo que ellos mismos también disponen de ese cansancio y se dan cuenta que tienen que llegar hasta un punto y que siga el otro. Si les parece, Débora, también hablamos con algunos pasajeros para que un segundito, nos cuenten si tienen un detalle, poco de temor, Pablo, ¿no? Sí. una cosita que quiero preguntar. Porque recién Jenny nos decía que este micro fue contratado por la provincia de Buenos Aires. O sea, porque digo, me parece que estamos hablando de un régimen diferente. Porque no era un ómnibus de la línea, digamos, que tenía la frecuencia, no sé, Buenos Aires, Mar del Plata. Digo, acá hubo una contratación distinta por fuera del sistema habitual de este ómnibus. Contrataron a los choferes sin chequear. No, estaba,
eso tengo que decir porque aparte hablé con el fiscal y me dijo que estaba todo chequeado en cuanto a que estaba en regla, que no hay ningún problema con el seguro. No, pero no me refiero a si estaba en regla o al seguro. Yo pregunto otra cosa, digo, esto era un ómnibus regular de la empresa que no sé cómo se llama. Newbus, Sociedad Anónima. Este era un trayecto regular de Newbus en donde cualquiera va y se toma en retiro el ómnibus de Newbus y se va a Mar del Plata, o la provincia de Buenos Aires contrató un micro de Newbus y dijo, a ver, poneme 2 choferes. Contratado por la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces es otra cosa, chicos. No rigen las reglas normales de lo que dicen los otros choferes de las otras compañías. Acá hay algo que la provincia de Buenos Aires no nos está diciendo. Esto es un contrato privado. Sí. Permitime agregar unas cositas. ¿Qué pasa? Este micro puede estar bajo régimen de un micro interurbano. O sea, el origen y el destino está dentro de la misma jurisdicción. ¿Qué es eso? Provincia de Buenos Aires. O sea, el colectivo no tiene permitido, quizás podría ser, que el colectivo no tenga permitido llevar pasajeros entre jurisdicciones. Y eso es muy común en Provincia de Buenos Aires. Hay muchas empresas de transporte que solo trasladan de origen y destino dentro de la jurisdicción. Ahí rige la ley de contrato de trabajo de choferes para esa jurisdicción, que es Provincia de Buenos Aires, que no va a ser muy diferente a la nacional, pero que puede tener diferencias en cuanto a horarios de descanso y demás. Ahora, ¿qué jurisdicción, la pregunta, ¿no? que yo me haría, ¿qué jurisdicción se va a atrever a que un chofer no descanse? No, claramente. La ley de contrato de trabajo para estos choferes, incluso nacional y provincial, es de 5 a 6 horas de descanso. ¿Pero estos eran empleados de Newbus? Claro, sí, usualmente es cuando, corregime, pero contratás el micro y vienen, es lo mismo que, y ahora les voy a contar un detalle, que con una situación en un viaje de egresados, vos contratás el micro con los choferes correspondientes que están en esa empresa. La empresa se encargaría. Pero eso está dentro del marco regulatorio. Hay que decir, Débora, que este micro viajaba al Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincial, que fue suspendido hoy por el gobernador Axel Kicillof. Claro, fue contratado por la provincia de Buenos Aires. Y por lo que me dicen de acá, la empresa Newbus es una empresa de Villa Gesell, que lo fue a buscar a cada uno a los lugares. Por eso digo, no es, me parece, una situación de las que podemos analizar claro, con no la habitualidad de, no sé, la empresa tal, Plusmar, Newbus. Sí, claro, deberíamos preguntarnos si entra la CNRT en la regulación, no lo sé. Decís vos. Claro. Acá hay un evento que la provincia de Buenos Aires iba a hacer, en donde iba Paco Olveira, el señor que vemos en los piquetes de los jubilados, iba un montón de gente. Sí, no es un micro que cubre media distancia tradicional, digamos. Aparentemente no, yo lo estoy preguntando porque no lo sé. Pero me parece que estamos haciendo un análisis erróneo, si no. No, pregunté en el Ministerio de Seguridad, en realidad pregunté acerca de la cantidad de los pasajeros y demás, y lo que me enseñaron es eso, que eran personas que las pasaron a buscar, si mal no recuerdo, era La Matanza, Moreno, La Matanza, Moreno. Ahí está, esas zonas, y después iban hacia Mar del Plata y que eran militantes, básicamente. Bueno, pero eso no me responde perdón. Eso no me responde la pregunta de fondo. A mí no me interesa si los iban a buscar a Morón, a Moreno, si era militante o no era militante. Lo que yo digo es, nosotros estamos analizando el accidente como si fuese el accidente de un ómnibus de la empresa X que hace habitualmente Retiro Mar del Plata, y acá hay una situación que es distinta. Esto es un servicio contratado, Débora. No lo sé, pero acá hay un servicio contratado para un acto partidario, político, no importa si es del gobierno tal o cual. Lo que yo digo es, me parece que si no estamos analizando como si fuera un micro de turismo normal, en donde vemos si los choferes descansaron o no, si el micro estaba en condiciones o no, y acá hay otra cosa, me parece. Es una situación que contrata la provincia de Buenos Aires con no sé qué requisitos. Vamos a preguntarle a Silvio Piorno, que es abogado del gremio de UTA y que además está con Carla Ricciotti. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Débora? Sí, es exactamente como vos decís, esto es una situación completamente diferente. No es un micro, ni siquiera que los choferes estén afiliados a UTA, no pertenece a los choferes, justamente son choferes privados que manejan un micro que fue contratado Carla, concretamente te agradezco un montón lo que para me estás este diciendo. evento. Yo empiezo de nuevo el programa y digo, buenas tardes, son las 3 de la tarde, 28 minutos, acaba de ocurrir un accidente trágico en General Pirán, cerca de Mar del Plata, con un ómnibus contratado por la provincia de Buenos Aires que no
se rige por las mismas normas que estamos acostumbrados a ver en un ómnibus, no sé, de Plumar, de Chevalier, de cualquier empresa que hubiera hecho el trayecto habitual de Mar del Plata a Buenos Aires, Buenos Aires, Mar del Plata. Es otra historia, empecemos de nuevo. Exacto. Empecemos de nuevo. Es así, por eso vamos a hablar un poquito con el doctor Piorno, Silvio Piorno, que él es abogado de UTA, para que nos explique un poco en qué contexto se pueden encontrar estos dos choferes que, como él me decía, no están afiliados en UTA. Tengo muy poca información de ellos, no sé quiénes son, no sé en qué situación están, si hay uno solo detenido o retenido hasta el momento, los dos, concretamente cuál es la situación de salud también de ellos, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, piso a todos. No tenemos esa información, no nos consta que estén afiliados al gremio, no. Aquí lo que sucede es que este micro es de los llamados charter, es un micro charter que se contrata en forma privada, no es de las empresas que hacen un recorrido habitual, que, como bien los decías, las empresas conocidas de turismo, de transporte de larga distancia, hacen un recorrido. Aquí esta empresa que es Turismo New Bus, no conocemos de dónde es, y todo esto deviene de la desregulación. Usted que es abogado de UTA dice que no conoce a Turismo New Bus. No. Nosotros, en mi calidad, en mi carácter de abogado, yo siempre asisto legalmente a los choferes afiliados al gremio UTA que tienen algún inconveniente, algún accidente de tránsito. Y este no es el caso. Claro, ahora le voy a preguntar a Pablo Corso, que está en Retiro. Si yo ahora voy a Retiro a sacar un pasaje a la costa atlántica, ¿no voy a encontrar a Turismo New Bus en Retiro, teóricamente? Estimo que no. Bueno, Estimo que no lo sé. No empecemos de nuevo. Es otra cosa lo que estamos acá analizando. Es otra cosa. Por eso yo hablaba de la provincia de Buenos Aires va a tener que explicar a quién contrató y con qué garantías lo contrató. Claro, porque las empresas conocidas tienen determinados controles. Nosotros desde el gremio, a través de los delegados también, tratamos de que los conductores tengan las horas de descanso, que los micros tengan las gomas en condiciones. Todo eso se controla. Sucede en este caso que hubo una desregulación. Para que lo entiendas, más práctico, mañana yo dispongo del dinero, compro un micro, saco un monotributo, contrato 2 choferes y me pongo a hacer servicio de larga distancia. Bueno, mire eso que, Piorno, usted está metiendo el dedo en la llaga, porque bueno, acá con Carlos lo venimos discutiendo hace tiempo, en el contexto de toda la desregulación también que se propone desde el gobierno, hay muchas discusiones en relación con este tema. Ahora, lo que usted dice es que Turismo New Bus, no lo sabemos, pero lo que podría ser es una empresa charter que no necesariamente está regulada bajo las normas que usted recién nos decía, de la UTA o de la CNRT, que tiene otro tipo de normativas y otro tipo de controles. Tal cual, exactamente. No me consta conocer a esta empresa New Bus. A ver, usted nombró empresas de primera línea. Yo nombré todas de primera línea para ponerlas al contrario, como ejemplo de empresas que están reguladas, también, que tienen normas. Recién hablábamos con un chofer que contaba su régimen de descanso. Claro, exactamente. Y eso, los delegados de cada empresa tratan de hacer cumplir las normas de descanso, de la seguridad del micro, habilitaciones, pero acá lo que sucede es que hay una falta de control precisamente por este tipo de contrataciones, porque cualquiera puede tener un micro y hacer un viaje. Ahora, yo lo que no puedo creer, preguntarle, Jenny, a la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué contrataron a una empresa como Turismo New Bus? Igual eso, ahí voy a preguntar a Jessica Rey, que es la... ¿Te puedo dar algo de información que me están dando? Decime. Dice que quien contrató este bus es OPISU. OPISU es el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires, que contrató este micro. ¿Y de quién depende OPISU? Si directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro, después tenemos un nombre que maneja ahora OPISU, podemos averiguar. Ahora podemos averiguar, pero fue contratado para participar en el primer encuentro internacional de Hábitat en el Hotel Provincial de Mar del Plata, que era hoy, y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o sea, ¿lo pagamos nosotros, perdón? ¿Lo estamos pagando nosotros con nuestros la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, A ver, Noé, vos Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Noé, ¿vos tenés información sobre New Bus Turismo? Está confirmado en principio lo que decían recién, quién se había encargado de la contratación de este micro, que es particular. Nosotros intentamos durante todo el día tener alguna información oficial de dónde provenía esta empresa, que es una empresa particular y que, como bien indicás vos, Débora, no está regida con las mismas normas y obligaciones que el resto, pero no tiene página de internet, tampoco hay un número de teléfono donde uno pueda contactar a esta empresa y se sugiere voy de vuelta porque no lo puedo creer lo que me estás diciendo. No, para. Es una empresa que vos decís que no tiene un dominio de internet, dijiste, repetime lo que recién estabas diciendo. No encontramos un dominio de internet, tampoco un número de teléfono. Y para buscar información de esos servicios habría que contactar a algún tercero, no sé si se trata de una persona particular, en las localidades que opera, que casualmente el resultado que arroja la búsqueda dice que son Moreno, Morón y Ciudadela, ciudades donde frenó el micro cuando se dirigía a la ciudad de Mar del Plata hasta completar el contingente que... a mí Débora me dice que el micro salió de Villa Gesell. O sea, la empresa esta, para averiguar Noelia por las dudas, me dicen que la empresa es de Villa Gesell. Es una empresa de Villa Gesell que buscó a la gente en Moreno. Habría que ver quiénes son los dueños de esta empresa. ¿Qué vínculos tienen los dueños con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Sí. Acá, a ver, yo quiero recapitular esto, porque estamos hablando de una tragedia, estamos hablando de 2 personas fallecidas, de gente internada con una situación delicada de salud. No, la intención no es politizar una tragedia sobre todo para estas 2 familias, pero acá esto lo tenemos que señalar. O sea, yo no puedo hacerme la distraída y cuando recibo esta información seguir hablando de un accidente como tantos otros, de una tragedia que puede ocurrir con un ómnibus de las líneas que conocemos, que uno va a Retiro y toma un ómnibus, que si hubo una falla humana. Yo no puedo dejar de advertir que acá hay una empresa que se llama New Bus Turismo, que nuestra corresponsal en Mar del Plata me dice que no no la encuentra ni en internet, ni hay ningún número de teléfono al que respondan, que fue contratada como charter por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por un organismo llamado OPISU, para hacer una actividad política, que no está regida, según me dice el abogado de la UTA, de los choferes de la UTA, no estaría regida por las normas de la UTA en cuanto a los choferes, sus horas de descanso y los protocolos, ni tampoco estaría regida por las normas o los controles muy rigurosos que hace la CNRT respecto del servicio público de transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Entonces, yo creo que a mí, por lo menos a esta hora, me cambia completamente el eje de la cobertura. Porque acá hay 2 situaciones, la dimensión humana, que por supuesto estamos abordando, con 2 familias destruidas como consecuencia de las 2 víctimas fatales. Estamos, por supuesto, requiriendo información de las personas heridas y hospitalizadas, la investigación judicial respecto de las causas del accidente, los choferes declarando. Ahora, yo no puedo obviar esta otra información que acabo de atar 2 o 3 cabos e inferir, que es una empresa charter contratada por un organismo de la provincia de Buenos Aires llamado OPISU para hacer una actividad política en Mar del Plata, en el Hotel Provincial, y que la provincia de Buenos Aires contrata con fondos públicos, una empresa de turismo, New Bus Turismo, que no tiene ninguna de las normativas de seguridad vigentes y que además no tiene un número de teléfono al que respondan ni un dominio en internet por el cual poder rastrearla. No sé, acá Jan, Jenny, todos los que puedan estar rastreando. Lo que me está confirmando Jessica, la prensa de la chica de comunicación de Kicillof, es que sí, efectivamente son charter, que es como una contratación privada y que los choferes, ahí le estoy haciendo más preguntas. Yo ya tengo los nombres de los funcionarios de OPISU y quienes organizaron este encuentro, ya está linkeado en la página del gobierno de la provincia. Cuando quiera la producción lo puede poner en pantalla. Decime. La directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, junto al asesor general de gobierno Santiago Pérez Teruel, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, ahí ustedes lo ven en pantalla, y el subsecretario de Hábitat de la comunidad Rubén Pascolini. Esto fue, Débora, el 20 de noviembre, hace 5 días. Hay una imagen de esa jornada, es una jornada preparatoria de lo de hoy.
Bueno, ya tenés, por ejemplo, los nombres de los funcionarios que dependen del OPISU que mencionaba Carlos. Piorno, discúlpeme, ¿no? Pero a medida que yo iba recogiendo un poco el testimonio suyo, el de nuestra corresponsal allá, no dejó de sorprenderme, ¿no? Porque acá, más allá de la tragedia y de la dimensión humana de la misma, hay una dimensión que a mí me deja impactada, ¿no? De la contratación un tanto irregular de esta empresa New Bus Turismo. Ahí se sube la grúa, loco. De la falta de regulación. Esa es la realidad. La actividad está desregulada, como yo decía hace un rato. Cualquier persona puede comprar un micro y ponerse a trabajar en la larga distancia, corta o media. Lo vemos cuando van los micros a las marchas, a las manifestaciones. Uno se da cuenta de que ese micro que está viendo seguramente no tiene habilitación, las gomas están en mal estado y demás. Bueno, usted se acuerda, Piorno, ahí me abre un tema interesante. Usted se acuerda que una de las primeras maneras que tuvo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich de combatir los cortes de calle, los piquetes, las movilizaciones, fue ir a revisar los ómnibus que traían a la gente, a los militantes. Con el secuestro de esos transportes. Esos transportes no tenían ningún tipo no cumplían con ninguna normativa. Eso está claro. Ahora, acá es distinto porque en esos casos son trayectos cortos. Acá estamos hablando de un ómnibus que tenía que hacer la distancia que separa la costa atlántica de la capital federal y uno tiende a pensar que si la provincia de Buenos Aires va a hacer una contratación para un acto político, lo que fuere, va a ir con una empresa de primera línea, con todas las condiciones y las normas de seguridad. O sea que la propia... Yo puedo entender que, no sé, un club de barrio no tenía recursos y recurrió a New Bus Turismo porque le dio un precio más conveniente y bueno... Una tragedia. Ahora, que la provincia de Buenos Aires vaya con una empresa, no voy a avanzar más porque no lo sé, pero que la vemos un poco floja de papeles. Ahora me está diciendo el fiscal, me está aclarando el tema de los papeles, porque acabo de preguntar, me dice que están todo en regla. Eso es lo que le llegó a él hasta el momento. Está bien, pero ¿qué es papeles en regla? ¿Qué es papeles en regla? ¿Que tenga el seguro al día? Que está habilitado para hacer los charter correspondientes, que tiene el seguro al día. Eso lo acabo de preguntar, ¿eh? A ver, una cosita. El año pasado se desreguló el transporte de interurbano y de larga distancia. Y esa desregulación fue comercial, es comercial. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo puedo poner cualquier chofer a circular, cualquier colectivo? No. Por supuesto que las cuestiones de fondo te tienen que mantener, no importa qué empresa sea, si tenga sitio de internet, si tenga antigüedad, si sea famosa o no. Lo que importa es que lo que hizo el decreto fue liberar la posibilidad de que vos tengas tu empresa, obviamente habilitada, estamos hablando de choferes en blanco, todo, obviamente, y circular cuando antes era imposible eso. Antes tenías que comerciar, tenías que respetar pero fíjese la paradoja. Y tenía que estar registrado en la CNRT. Pero fíjate la paradoja. Siempre está. El gobierno de la provincia es el que está en contra del gobierno de Milei y su política desregulatoria, entre tantas otras políticas públicas. Ahora, usó este argumento para contratar a una empresa que tiene evidentemente menos controles o menos rigurosidad que una empresa tradicional. O acá tenés dos puntos, que es lo que marca Jenny. Si el fiscal marca que está todo en regla, ahí tenés que apuntar... Hace 3 horas ocurrió el accidente. ¿Qué es todo en regla? Tenía el seguro y los choferes en blanco. Ok, ¿qué más? Y que tendrían que haber controlado el descanso de los choferes. Y eso tiene que ser descanso, antecedentes de tránsito, multas de tránsito, las características técnicas del colectivo. Es un colectivo 2007, año 2007. Es un colectivo que ya pasó los más de los 10 años. Multa de tránsito, acabo de ver, tiene una por 256.000 pesos el 8 de mayo. Bueno, era de 2007. De 2007, eso hay una cierta cantidad de años, que son 10 más una prórroga de 3 o 5 años, que se le da a los vehículos con ya un cierto kilometraje y cierta antigüedad. Entonces son controles. Digamos que es un micro viejo, ¿no? Bueno, este es un micro viejo, pero no deja de no poder ser utilizado para el transporte de pasajeros. Eso es fundamental. Ahora, eso es la teoría. La práctica, por supuesto, tiene que estar sumamente al día, todo, absolutamente todo, desde el descanso de los choferes y todo lo que decía recién de los psicofísicos de los choferes, los carnets, no es nada barato, y la compañía de seguro. ¿Qué vehículo de esta característica con 50 y pico de personas va a asegurar un vehículo así y ahora va a tener que
cargar civilmente con los fallecidos y los lesionados. Bueno, tiene que estar asegurado. Si no está asegurado, no puede salir a la vía pública. Cualquier compañía de seguro va a exigirle eso a esta empresa o a cualquiera, a que tenga todo absolutamente en regla. Si no, sería un tiro en el pie para esa compañía de seguro que va a cobrar la prima mes a mes y que puede llegar a encontrarse con esto, que es básicamente algo catastrófico para cualquier empresa de transporte. Débora, acá hay un punto importante, porque me dicen que, digamos, el colectivo fue contratado en realidad por el OPISU, pero desde Mar Chiquita, y que tiene mucha importancia, mucha importancia el intendente de Mar Chiquita, Gustavo Barrera, que es un intendente del Frente de adepto a Kicillof, y que forma parte, digamos, de la estructura de este acto también. Así que habría que ver, también por hablar eso, con el intendente de Mar Chiquita. ¿Y por qué contrataron a esta empresa? Yo lo que quiero saber, que todavía no lo sabemos, es de quién es la empresa. Si alguien hacía un negocio con esta empresa. Es decir, cada vez que había un acto político, preferían, en lugar de contratar a las empresas de primera línea, no sé, Chevalier, Ruta Atlántica, Plusmar, contrataban a Newbus. ¿De quién es Newbus? ¿Es de alguna persona conocida del intendente de Mar Chiquita? La inteligencia artificial te dice qué es Newbus. No está. No. Ahora, la CNRT, por ejemplo, ¿no? Acabo de hacer la consulta, estoy esperando respuesta. Ok. La CNRT, igual no te lo van a decir. Si yo le pregunto hoy al intendente de Mar Chiquita de quién es Newbus y si tiene algún vínculo, no me lo va a decir, ¿no? Claramente. Pero bueno, habría que preguntarle a Silvina Martínez, que sigue tanto los temas de las contrataciones, que hace poco hizo un informe de la provincia de Buenos Aires. Si yo contrato un charter, ¿la CNRT la tengo que llamar para que haga auditoría o per se lo hace? Per se lo hace. La CNRT está omnipresente en cualquier tipo de transporte público, urbano, interurbano, de cargas, siempre. ¿Qué está pasando? Es el financiamiento, tanto de la CNRT como de la JCT como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Claramente, en los últimos años, en los últimos meses, han mermado mucho. Y por eso destacaba hoy lo de... ¿Qué edad tenían los choferes? ¿Alguien sabe lo de la edad que tienen los choferes? Si son choferes experimentados. Es muy importante, perdóname, esto del fin de semana largo. No hay que omitir el dato. Fueron 4 días de mucho trabajo en transporte de carga, sobre todo en esa zona. Eso es fundamental. Y sobre todo si es verídica esto de que el colectivo pertenece a que ha tenido que circular vacío, venir al conurbano bonaerense y volver a ir, ¿no? Bueno, si es así, a ver, la información que trae Carlos, si así fuese, también es antieconómico. Por eso yo me pregunto, ¿de quién es Newbus? ¿Qué vinculaciones políticas tiene Newbus, tanto con la provincia de Buenos Aires o con el intendente de Mar Chiquita? Porque si era para abaratar costos o mejorar la compulsa de precios, ¿por qué contratar un ómnibus que salió vacío desde la costa argentina a buscar gente a Moreno, a Morón, a Ciudadela, para volver a la costa? Este es un negocio de alguien, perdónenme, yo no lo puedo ver de otra manera. No sé, a lo mejor estoy totalmente delirante, pero yo lo veo más claro, echarle agua, ¿no? Ir y volver igual siempre va o viene vacío. En general, este tipo de empresas chicas, bueno, tienen eso. Y aparte tienen la posibilidad de ser inmediatas, ¿no? De ser una contratación inmediata a una empresa, si lo comparamos con una empresa mega gigante como una empresa de estas reconocidas. Hay pros y contras. ¿Me permitís decir algo que no puedo dejar de mencionar y que es una obligación casi? Que hoy hablábamos al principio. Esto fue en la salida de una curva. ¿Qué necesita una curva para que los vehículos que transiten por ella uno pueda salir seguro y no morir en el intento, en una zanja como esta? Que esté bien señalizada. Que haya un guardarrail. Además de todo, que haya un guardarrail. Es verdad, eso es muy peligrosa esa. Yo cuando viajo a Mar del Plata es muy peligrosa esa curva que en General Pirán antes de doblar para ir a Necochea. Es inadmisible desde el punto de vista de la seguridad vial en una autopista concesionada como esta, una autovía en este caso, que no haya un guardarrail que te mantenga en el camino, aunque vos te mandes la macana más grande o voluntariamente un error como te duermas, el guardarrail lo que hace, primero te despierte, después te devuelve a la ruta y merman las lesiones, por supuesto. Y no olvidar que pagás peaje por eso. Bueno, es fundamental. Me quedo con 2 o 3 cosas que dijiste, Federico, más allá de todas las especulaciones que yo estoy haciendo en materia también de las derivaciones políticas del caso. Ojo con la desregulación, ojo con el desfinanciamiento de organismos como la CNRT, ojo con el estado de las rutas, con la falta de la contención en la curva y, por supuesto... Y ojo con el relajo antes y después de los fines de semana largos. Es fundamental. Ahí es donde se ve la velocidad, el apurado o el atrasado, el que dice, uy, tengo que volver a trabajar, y ahí se acelera y ahí ocurre la mayoría. Clarísimo. Federico González, que es licenciado en accidentología, y cierro también con Piorno, con el abogado de UTA. Piorno.
Débora, sí, acá que lo que estábamos hablando es el tema del seguro. Hay que ver qué tipo de seguro tenía, porque este tipo de empresas no contratan seguros de primer nivel que puedan justamente hacerse cargo de este tipo de accidentes. Y por otro lado, la CNRT, al ser un servicio privado y no público, porque es un charter, no tiene la obligación de controlarlo. Sí lo puede controlar, porque además no tiene una base. Esta empresa no existe, no se sabe dónde está la terminal, de dónde lo va a ir a controlar. Lo puede controlar si hace en la ruta, por ejemplo, si se lo cruza en la ruta y hace un operativo. ¿Esto es así? Sí, sí, a través de un control sorpresivo en ruta. Pero bueno, por eso hablaban de que las habilitaciones, lo que decía el fiscal, habilitación es la BTV, la habilitación de la empresa, los choferes deben estar registrados, tienen registro profesional de transporte de pasajeros, nada más. Pero esto es un charter, es una contratación privada. Perfecto, Piorno, es lo que yo, no es un servicio yo público. coincido con usted. El fiscal dice todo en regla. Sí, claro, la BTV, los choferes en blanco y un seguro, pero con eso no nos alcanza, digo, acá hay que profundizar un poquito más, ¿no? Hay que rascar un poquito más de la superficie. Gracias, totalmente. Gracias, Piorno, y gracias a Carla también. Por nada. Lo mismo que a Noelia, que está haciendo un gran trabajo allí desde el lugar. Bueno, a medida que vayamos recibiendo más información, la vamos a compartir, por supuesto. Llegó la época ideal para renovar